Sí, se ve bien. Ok, muy bien, compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Alberto Miramontes, R2. Les voy a platicar un poquito sobre manejo de afaquia en el paciente. Muy bien, vamos a tener que la afaquia, en definición, viene del griego sin y faco, que es cristalino. Es sin y faco, que es cristalino. Y pues viene siendo el estado ocular caracterizado por la ausencia del cristalino en su respectiva área. Y bueno, dentro de esto, dentro de la faquia, tenemos las causas que pueden ser congénita, puede ser por cirugía de catarata, posterior a retirar la catarata, por algún traumatismo o algún otro tipo de cirugía de retina, en algunos casos que se hacen vitrectos, se retira el cristalino y ahí se deja el paciente áfaco por alguna cuestión anatómica o alguna infección o algo, pues también puede ser la cuestión. En el caso de la afaquia congénita, vamos a tener que el lente ausente es una anomalía muy rara y se han descrito dos formas de afaquia congénita. Está la afaquia primera, que es cuando el placo de la lente no se forma a partir del ectodermo superficial en el embrión en desarrollo. Y la afaquia secundaria es el tipo más común y la lente en desarrollo se absorbe espontáneamente, o sea, digamos, no se desarrolla. Muy bien. Los síntomas que vamos a tener en un paciente afáquico, pues obviamente va a ser la visión muy borrosa, dificultad para enfocar cualquier objeto, cambios en la visión del color, los tonos, la percepción, digamos, el tono de los colores se desvanecen. Y pues más que nada va a haber muy mal enfoque en la visión cercana, es la que más se va a ver afectada. Dentro de las características de un ojo afáquico, vamos a tener que la refracción va a depender de la refracción previa que esta persona ya tenía. Por así decir, por ejemplo, un paciente con refracción posquirúrgica va a quedar en +11. Y si, digamos, si este paciente ya tenía +2 de esfera hipermetrópica, pues en este caso quedaría con un +13. Y en los pacientes con hipermetropía, se les va a sumar el 50% de la refracción previa y en pacientes con miopía se les va a sumar el 60% de la refracción que tenían previamente a la cirugía o previamente a quedar áfacos. Muy bien, dentro de las refracciones posquirúrgicas también está el aumento relativo de las imágenes en un 25% aproximadamente, o sea, todo va a tomar un mayor tamaño, todos los objetos. Y un problema muy común es la diplopia, que pues pasa mucho cuando es un solo ojito, ¿no? El que queda afaco y el otro ojo si tiene su cristalino o su lente intraocular. Entonces, pues aquí la visión se va a ver muy afectada en cuestión de la diplopia. Aquí cabe mencionar que los problemas para enfocar objetos, bueno, va a haber muchos problemas para enfocar los objetos de lejos y cercas, o sea, de repente va a ser como que, caray, pues está más cerca, está más lejos. La ausencia de visión binocular va a estar total hasta no ser operado del ojito que está áfaco. Va a haber alteraciones en la percepción, aumento en la aberración esférica, y menciona, ¿cómo se llamaba? Permítame. Va a haber, perdón, déjame lo busco. Va a haber limitación del campo visual porque se reduce en un 80% el campo visual. Esto quiere decir que se genera un escotoma anular periférico que abarca un 20% del campo visual y pues nos provoca este efecto de la disminución del campo. También va a provocar un efecto que se llama payaso en caja de sorpresa. Quiere decir que los pacientes suelen sorprenderse, que de repente se les aparece, o sea, ellos van caminando o se están moviendo en su ambiente, en su entorno, y de repente se les van a aparecer algún objeto así de la nada que no lo logran enfocar y hasta que no están hasta cierta distancia, pues lo logran ver, ¿no? Entonces pasa así como el típico juguetito ese del payaso que se va para adelante y para atrás y de repente se te aparece otra vez. Por eso se le llama así. Y pues bueno, va a haber una dificultad para calcular distancias a recorrer y pues la orientación, ¿no? Lo mismo que les mencionaba. Y por ejemplo, se va a ver una visión así parecida como me gustó esa imagen de ahí de la NASA, pues que toman y es una visión así parecida como
las cámaras GoPro, ¿no? Que se pierde así como que realmente el entorno de la distancia, ¿no? Para poder medirlo. Perdón. Vamos a tener que el uso de lentes tanto monofocales como bueno, ya en el caso de que queramos corregir la faquia con lentes, pues podemos usar tanto monofocales como bifocales, todo dependerá de la necesidad del paciente. Va a ser muy importante en el manejo de estos pacientes, pues si los vamos a manejar con lentes, pues considerar todo, ¿no? Desde el tamaño de los lentes, porque pues obviamente hay que tomar en cuenta que van a ser unas micas muy gruesas y pues bastante pesadas, entonces pues tratar de buscar el armazón más, pues, de mayor acomodo tanto a la cara del paciente y por el peso y todo, ¿no? Tomar en cuenta también utilizar una mica fotocromática por los cambios de luz, la oscuridad y la sensibilidad, esto pues porque definitivamente va a haber como les mencionaba, un daño en el tono, en cómo enfocamos la luz, el tono y todo. Y tomar muy en cuenta a la hora de hacer las mediciones que esté bien centrado el eje óptico de las lentes con el ojo, porque pues también pueden ahí ocasionarse las forias, ¿no? Ahorita voy a mencionar un poquito más de eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh, También mencionaba que los lentes, un diseño, que la armazón que sea un diseño lenticular, de geometría esférica, y pues, como les decía, que nos ayude con el peso y el grosor, disminuir las aberraciones y pues así que pueda estar más cómodo, ¿no? Lo más cómodo posible con lentes, porque pues claro que no va a ser lo mismo. Este, Ahora, es necesario también tener otros aspectos a considerar. Mencionaba que el ángulo pantoscópico, revisar que de preferencia esté de 5 grados a 7 grados. Lo que les mencionaba sobre la descompensación de las forias, valorar si puede ser necesario usar algún tipo de lente prismático para mejorar esas aberraciones. Siempre prescribir la máxima potencia positiva en visiones lejanas. Realizar a la hora de que ya, pues bueno, ya le acomodamos su grabación en el lente áfaco, ¿no? Pues siempre también muy importante hacer la visión binocular, tanto de lejos y cerca, pues para no descompensar el otro ojito y pues tratar de usted, pues yo creo que ya todo nos ha tocado en diferentes casos, pues tratar de llegar a lo más cómodo posible para el paciente y que pues él que los vaya a usar, vaya, porque pues si también no los da por utilizar, pues no vale la pena. Este, y pues bueno, también se puede valorar el uso de lentes de contacto en estos pacientes. Aquí mencionaba pues, en algunos artículos o de la información que saqué, pues el problema es que muchas veces estos casos van a ser o en niños muy chiquitos, que congénitos, o en pacientes ya muy adultos, mayores de edad, pues por complicaciones quirúrgicas o así, pues que queden en el problema de estar áfacos y pues el detalle de usar lente de contacto, ¿verdad? No siempre es tan fácil en todos los pacientes. Este, y pues eso sería de aquí, vamos a la siguiente. Y pues bueno, ahora sí vamos a hablar de las consideraciones quirúrgicas, perdón. El lugar más seguro para colocar un lente intraocular, pues es el saco capsular, que es lo que normalmente se hace siempre en las facos. Y pues la cámara anterior de soporte angular también esa es la otra opción, ¿verdad? En cámara anterior, siempre con lentes de polimetileno, pero no me da. Polimetilo, perdón. Vamos al siguiente. Y bueno, dentro de las opciones quirúrgicas que tenemos para pacientes áfacos, pues tenemos todas estas, que viene siendo el implante del intraocular de cámara anterior de soporte angular, el implante del lío fijado iris propupilar, implante del lío fijado iris retropupilar, sutura del lente intraocular al iris, sutura del lente intraocular a sulcos y fijación intraescleral del lío mediante túneles esclerales y la sutura de complejo saco lente intraocular anillo de tensión capsular, cuando está luxado a cavidad vítrea a la pared escleral. Y bueno, hablando del lente intraocular en cámara anterior de soporte angular, vamos a tener que es este lentecito que aparece ahí. Se recomienda siempre colocarlo en eje horizontal, pues por el mayor diámetro de la cámara. Se va a realizar una incisión corneal temporal, se introduce con las plataformas de los ápticos apoyados en el espolón escleral y así que evite capturar como el tejido iridiano, ¿no? Que no se vaya a atorar. Ese pues, se indica mucho en pacientes con altas ametropías, en riesgos de ectasias corneales y pacientes mayores de 21 años, pero menores de 50 años. Está contraindicado en pacientes con compromiso angular y pues siempre, pues obviamente en todos los pacientes, ¿no? Pero en esto específico, pues hacer una gonioscopía previa, pues para valorar el ángulo, ¿no?
Pacientes con uveitis de repetición, esos pacientes que ya tienen un historial o pacientes que tengan vitrio en cámara anterior por alguna lesión o alguna cirugía previa, pues también están contraindicados en este tipo de lentes. Y bueno, aquí le puse un videito, están algo largos, les voy a adelantar pues a las partes más, porque al principio da mucha explicación. ¿Sí se ven? Sí. Sí, le voy a adelantar a la parte que ya empieza. Aspecto del ojo antes de la cirugía. Pupila semimidriática y puntos de la cirugía anterior. Inyección de anestesia subconjuntival y gotas de anestésico sobre la córnea. Introduzco acetilcolina en cámara anterior para reducir el tamaño pupilar. Incisión corneal próxima a la de la cirugía anterior. Viscoelástico en cámara anterior. Al introducirlo, penetran dos pequeñas burbujas de aire. Extraigo los puntos de la cirugía previa. Estoy retirando los últimos cabos de los puntos. Introduzco más viscoelástico en cámara anterior. La burbuja mayor sale al exterior y aspiro la más pequeña. El ayudante la Algo pasó. balanceada, BSS. Realizo una iridectomía con pinza y tijera hacia las 12 horarias. La iridectomía mejora la estabilidad del iris durante la cirugía y previene el iris bombe postoperatorio. Esta es la lente que voy a implantar. La tomo con unas pinzas y la introduzco en cámara anterior. La empujo por el áptico hasta que penetra en cámara anterior. Ahora introduzco el segundo áptico. Con un gancho de Sinskey recoloco el primer áptico en el espolón escleral del ángulo iridocorneal. Recoloco de la misma manera el segundo áptico. Suturo la incisión con nylon de 10 ceros. Doy un punto central y dos laterales en forma de cruz. Aspiro todo el viscoelástico de cámara anterior y compruebo que los ápticos de la lente intraocular han quedado hacia las 3 y las 9 horarias, lejos de la iridectomía situada hacia las 12 horarias. Las lentes... Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Ay, ¿qué onda? Y muy bien, ahora vamos a hablar del lente intraocular fijado a iris prepupilar. Bueno, este fue mencionado por Wurst por primera vez, se lo describió el implante de lentes intraoculares en iris prepupilar en el año 1980 y pues es considerado por varios estudios como una alternativa efectiva y segura para el tratamiento de afaquia en pacientes sin soporte capsular, ¿verdad? Pues es el que lo vemos bastante por acá, de los lentes Artisan. Y pues bueno, aquí también tenemos otro pequeño videito. Te voy a adelantar un poquito también para llegar más, no durar tanto sin video. Ahí, creo que me fui muy adelante. Y pues igual, ¿no? Se hace la incisión iridocorneal. Perdón, corneal. Mencionaba que en algunos casos se hacen el túnel escleral, en otros casos lo hacen nada más corneal.
Y pues bueno, mencionando un poquito, la incisión corneal se debe realizar siempre entre 5.2 milímetros a 6.2 milímetros, dependiendo del diámetro de la óptica del lente. Y ya para fijar los ápticos al iris, se hace con una aguja de enclavación que se inserta a través de las paracentesis, 10 en punto y 2 en punto. Se coge un pliegue de estroma del iris medio periférico sin interferir con la vascularización del iris. O también la malla trabecular. Y pues ya al final hay que suturar la incisión. Muy bien. Vamos a continuar el que sigue para no durar tanto en el video. Ahí ya está aspirando viscoelástico. Muy bien. Ahora vamos a hablar del lente intraocular fijado al iris retropupilar. Y bueno, en este, perdón, ay, creo que me pasé una. Déjame ver si. Ah, no, todo bien. Bueno, teóricamente pues, se preservaría mejor la anatomía, en este caso, de la cámara anterior y con ello un número menor de complicaciones asociadas más que nada a la pérdida de células endoteliales corneales. Pues ahora sí que ya dependería ahí la decisión del cirujano, pues tomando en cuenta la anatomía, ¿no? De cómo esté la cámara anterior, de cómo esté el sostén posterior, que no haya vitrio, diferentes cuestiones, ¿no? Es una variante de la misma del anterior. Y bueno, aquí tenemos también un pequeño videito. Le voy a adelantar también. Igual aquí sí ya hace su peritomía. Esta técnica pues se describió también desde los años 80, pero hasta los años 94 y en el año 2002 fue cuando ya, en el 94 fue cuando ya se hizo por primera vez y en el 2002 fue cuando ya la modificó ¿cómo se llama? Moore, uno que ya hemos mencionado, este, fijado por esta vía retropupilar. Pues bueno, ahí está formando el túnel escleral hacia la cámara. Aquí parte de lo mencionado, pues mencionaba también, digo, de las complicaciones o así, mencionaba también pues la curva quirúrgica para poner estos lentes, que pues, era un poco más difícil. Adelantar un poquito más porque está un poco largo. Aquí ya está iniciando el lente. También en esta hay que hacer una iridotomía periférica. Voy a adelantar un poquito más. El primer áptico se fija aplicando una ligera contrapresión en sentido inferior con el segundo instrumento, mientras la lente se sujeta en la posición deseada con la pinza, asegurando una buena fijación con su suficiente tejido iridiano pinzado. Y una vez completada la implantación del primer áptico, este mismo procedimiento se realiza con el segundo áptico situado opuestamente a 180.
tras el cual se libera la pinza y se deja la lente suelta ya anclada al iris de forma retropupilar. Y pues bueno, ahí está pasando la otra óptica. Bien, vamos a pasar al siguiente. Y bueno, ahora vamos a hablar de la sutura del lente intraocular a iris. Y bueno, en estas situaciones con ausencia de soporte capsular o un lente ocular luxado en la cavidad vítrea, o bien en situaciones de afaquia, una opción a considerar pues, es la sutura en el iris. Y solamente se pueden suturar lentes de 3 piezas con ápticos de prolene o de PMMA. La subluxación o la luxación completa de la lente ocular es una compresión que sucede con frecuencia en casos con poco soporte capsular. Entonces, pues, o por exudofulación o miopía o en pacientes vitrectomizados. También hay que tomar en cuenta cuando hay dehiscencia de sonular por traumatismos y pues bueno, en estos casos es cuando podemos considerar optar por esta técnica quirúrgica. Aquí les puse una imagen, esta que encontré, me gustó, viene así exactamente así la técnica quirúrgica y pues vienen las ventajas y los riesgos potenciales, entre ellos pues las ventajas de incisión corneal de menor tamaño, hay un menor astigmatismo inducido, menor riesgo de desprendimiento coroideo, de hemorragia vítrea, y pues dentro de los riesgos potenciales pues la distorsión pupilar, la dispersión de pigmento por el mismo, pues a la hora de suturar o el roce que puede haber con el lente, el edema macular quístico, que era muy mencionado como pues, de las principales complicaciones en estos lentes. Bien, aquí otro pequeño video también así rapidito, este está más corto. Listo. Y ya por último, pues tenemos pues una de las que más comúnmente también nos toca ver en las jornadas y en nuestro quirófano, es la sutura del lente intraocular a sulcus. Siempre vamos a tener que pues, la luxación de la lente intraocular a cavidad vítrea tras cirugía de catarata se ha descrito hasta en un 1.7% de los casos a los 25 años de procedimiento desde que se ha hecho la FACO, ¿no? Y conlleva una pérdida visual inmediata y severa si la luxación de la lente es completa. Entonces, pues esta técnica es óptima al ser menos traumática que la extracción de la lente y conlleva una reducción de las complicaciones corneales asociadas a otras técnicas quirúrgicas, así como la recuperación funcional y posoperatoria, ¿no? Que nos favorece en este caso. Y pues esas serían ahorita pues, las principales más usadas en cuestión de afaquia. De mi parte sería todo.
sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Muy bonita, doctor, su presentación. Me parece que fuiste bastante claro y preciso con el tema. Siempre que haya alguna complicación durante el transquirúrgico, que no se pueda hacer una implantación de una lente intraocular, recuerden que hay más tiempo quirúrgico para hacerlo. En caso de que se pueda hacer en el mismo tiempo quirúrgico, pues la hacen, y en caso de que no se pueda, por un factor o por otro, que no tenga una lente disponible, que sea de cambio anterior, que no tengan quizás cómo anclar una lente esclera. Bueno, pues piensen en la opción de que se puede hacer un segundo tiempo quirúrgico. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? No, creo que no, doctora. Muchas gracias, Beto. Muy buena clase. Bueno, que tengan buenas noches entonces. Muchas gracias, chicos, por compartir su clase con nosotros, con sus demás compañeros. Siempre importante compartir conocimiento y hacer estas reuniones porque son útiles y nos recuerdan y nos refrescan mucha información. Así que feliz noche para todos. Gracias, igualmente. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.